Muchas de las cosas que nosotros necesitamos pueden esperar. Los niños no pueden. Gabriela Mistral. Vamos a invitar a Liliana Cepilli de Argentina para que nos presente a dos invitadas también de Argentina. Bienvenida, Liliana. Buenas noches. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. Muchísimas gracias, Cecilia. Me tienes que habilitar compartir pantalla para las expositoras luego. Está abierto. Me habilitas a mí que yo comparto y ellas exponen. Está Bien. abierto para todos. Qué maravillosa eres, literatura infantil. Despiertas al niño que vive en mí, para regresarlo al sueño que late en ti. Los cuentos son como puertas para salir, para entrar. Quiero mantener abiertas las que sirven para entrar. Y en este caso, abrimos la puerta y vamos a invitar a que se haga presente a Inés Corda, que nació en San Pedro, Buenos Aires, en 1955. Estudió profesorado para la enseñanza primaria, postítulo en Dirección y Administración Escolar, postítulo en Prácticas del Lenguaje, UNLU, y profesorado de Música y de Francés. Se desempeñó en diversos cargos en escuelas de educación primaria y dictó talleres para docentes en el área de lengua. Integra el comité organizador de la Feria del Libro del Escritor sanpedrino. Ha obtenido menciones y premios por su labor literaria. Publicó El Baúl de Mina y Al fin las mariposas, de Tailade a Venecia, y Mujeres rurales fuertes como robles. Es secretaria de la Sociedad Italiana de Socorros Mutuos, vicepresidenta de la Asociación Amigos del Centro de Estudios Históricos, divulgadora cultural del Museo Fray María Botaro de San Pedro y consejera y secretaria del Comité de Buenos Aires. En 2022 disertó en el primer Congreso Internacional de Inmigración Italiana a la Argentina de la Asociación Calabresa. María Inés Corda, nos va a hablar de la literatura en la escuela primaria. Bienvenida, Inés. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Antes de comenzar, quiero agradecer enormemente al señor Danilo Sánchez León, director de la Universidad Capulí Vallejos y su tierra, a la señora Liliana Cepilli por confiar en mí y a los demás integrantes del comité organizador y público que nos acompaña. Bueno, hoy me voy a referir a la literatura en la segunda infancia. Y comenzaré definiendo a la literatura como el conjunto de producciones y actividades que tienen como vehículo la palabra con finalidad artística o creativa y tienen como receptor al niño. ¿Cuál es el propósito de la literatura para niños? Es un medio poderoso para la transmisión de la cultura, la integración de las áreas del saber, como historia, música, arte, psicología, entre otras. Favorecer el desarrollo del lenguaje tan valioso en la comunicación. Y teniendo en cuenta lo expresado y hablando precisamente de lo que denominamos segunda infancia, etapa que coincide con los primeros años de la escuela primaria, y es allí a donde llegan niños y niñas que en su mayoría han asistido al primer tramo de la educación inicial, ya sea en jardines de infantes, guarderías, diferentes lugares a donde los han acogido, periodo en el cual ya han tenido un importante contacto con la literatura, con cuentos, con narraciones, con poesías, trabalenguas, obras de teatro. Debemos seguir en esta etapa, ya en la escuela primaria, incrementando ese bagaje y siendo muy cuidadosos con lo que se selecciona. La temática no debe transmitir miedo, terror. Al contrario, deben sentir placer, diversión al escuchar uno y otro texto.
Pero tengamos en cuenta, los docentes sobre todo, cuando elegimos las producciones y qué necesitamos saber de esa literatura que vamos a compartir. ¿Cuál es la calidad? ¿A qué nos referimos calidad? A que sean acordes a la edad, que tengan un vocabulario apropiado, que sean de fácil apropiación. Algo sumamente importante, que sean creados para niños por autores para niños. Hay adaptaciones para niños, pero no es lo mismo que un texto literario escrito para niños. Y algo que vemos a diario en las escuelas, y quienes trabajamos en las escuelas, es la lectura instrumentalizada. Ustedes me dirán, ¿qué es? Bueno, es la literatura no didáctica. Es esa literatura de la que se apropian los libros de texto. Por ejemplo, tenemos un libro de texto para segundo año, donde siempre vamos a tener un personaje, llamémosle Juan, donde el primer día se describe a Juan, cómo es, qué hace, a qué se dedica. Bueno, es un compañero de clase. Pero damos vuelta a la página y nos encontramos que Juan integra una unidad didáctica. ¿Qué hace Juan? Juan en la huerta, Juan va al campo, Juan hace las compras, Juan en el invierno. Bueno, eso no es literatura, es lectura, pero no es literatura. Tenemos que desterrar ese tipo de textos en el ámbito de la literatura. No quiere decir que no se puedan usar, sino que no es literatura, es un texto común como cualquier otro. Por eso hay que hacer bien la diferenciación. Y es importante que el docente abra muy bien los ojos cuando escoge ese tipo de libros pensando en literatura. Eso no. Ahora yo le voy a pedir a la señora Liliana si quiere ir compartiendo algunas imágenes. Yo escogí al azar algunas tapas de libros, que es algo que también debemos tener en cuenta cuando les presentamos los libros a los pequeños. ¿Qué le vamos Perdón, a no sé si se están, perdón, ¿se están viendo las imágenes? No, No. no te preocupes, Liliana, no te preocupes. Vemos a María. Cuando elegimos ¿Y un por qué? texto, un libro, tenemos que ser cuidadosos también en la imagen de la portada y en las imágenes interiores. ¿Qué calidad tienen esas imágenes? ¿Qué atracción producen en los pequeños y en los no tan pequeños? ¿Qué colores tienen? ¿Cuál es la calidad? ¿Qué transmiten? Y vamos a ir pasando desde libros en que son solo imágenes con un pequeñísimo texto que quizás se lo tenga que leer el docente, el papá, el hermano, a libros que la imagen va perdiendo tamaño y le va ganando lugar el texto escrito. Eso lo vamos a tener que tener muy en cuenta cuando elegimos. También los materiales. ¿Cómo son esos libros? ¿Son de fácil acceso? ¿Son maleables? ¿Los pueden tener en sus manitas? Porque pensemos que estamos hablando de criaturas de 6, 7 años o más, pero esos chiquitos tienen que tener un libro que ellos puedan manipular, que les sea de fácil acceso. Eso en cuanto a lo que es el libro en sí. Pero también en las escuelas y también en los hogares, en las bibliotecas, en las librerías, debe haber libros al alcance de los niños. Esos libros que llegan a sus manitos por elección propia,
porque les interesó lo que vieron en la tapa, porque les interesó el personaje, los ojos, qué tenían puesto, cuál era su color de cabello, algo que los atrajo, o un animalito que está en la primera hoja, o un paisaje. Qué importante es eso. Hay que tener mucho cuidado. Y en este momento también están apareciendo de uso común y corriente, digamos, los famosos cómics. Y es una manera también de introducir, ya cuando son lectores, de introducirlos al diálogo, a cómo interactúan los personajes. Es mucho más agradable, más simple poder interpretar un cómic que ver los diálogos uno detrás del otro. A ver si Liliana nos puede mostrar las fotos. Pero No. Bueno, no te preocupes, Liliana. no sale tu imagen. Sale la Eh, imagen de Inés y no sale la... no te No sé preocupes, por qué. no te preocupes. Creo que me entienden igual. Y como docente, antes de terminar, quiero dejarles un mensaje de que en todo el espacio escolar, digamos aulas sobre todo, también puede ser en las galerías, en algún rincón de un patio, la importancia de que haya mesas de lectura de literatura, donde también el nene o nena terminó su tarea, puede levantarse, ir libremente, escoger un libro, disfrutarlo, si no le gusta dejarlo, al otro día de pronto volver a tomarlo. O sea, en los espacios debe haber libros que sean de fácil acceso. Es la manera de que se puedan apropiar de la literatura, pero de manera potente, que la literatura esté presente día a día en sus vidas. Y también debemos ayudar desde los hogares. Es algo que se usa mucho, que algún día de la semana los pequeños se lleven un libro de la escuela, ya sea del aula o de la biblioteca de la escuela, a su casa y lo puedan compartir con los papás, que los papás sean lectores. Es también atraerlos a un trabajo comunitario, escuela, familia. Bueno, como sé que el tiempo se me pasa, les quiero dejar una frase de alguien a quien admiré y sigo admirando, que es Gianni Rodari, quien en su libro La Escuela de la Fantasía dice: los niños necesitan concebir ideales y aprender a amarlos por encima de cualquier otra cosa. Lo que hacemos para alentarlos en esta dirección es lo justo. Lo que hacemos para frenarlos es erróneo. No frenemos a los niños en el contacto con la literatura. Esa literatura que los va a ayudar a ser más, no puedo decir felices, pero que puedan adquirir un vocabulario diferente, que puedan concebir un mundo diferente. Ese es mi propósito a través de lo que yo puedo compartir de la literatura en la primera infancia. Muchas gracias. Si alguien quiere preguntarme algo y si no, le cedo la palabra a mi compañera. Muchísimas gracias, Inés. Continuamos ahora. Las palabras sienten frío, pronto se han de abrigar con un ponchito de versos que los niños tejen ya. Agustín se ríe cuando ve un chupetín. Rosana, si le pides limones, te da manzanas. Y Rolando, cuando hay viento, pasa volando. El disparate en la literatura infantil. Este tema lo va a desarrollar Verónica Raquel Lamberti. Nació en Victoria, Entre Ríos, actualmente reside en Santa Cruz, docente especialista en infancia y gestión de instituciones educativas.
Sus publicaciones son Un lugar donde todo es lo que no es, de poesías y limericks. Esta obra ha recibido distintos premios y reconocimientos a nivel regional y nacional. Premiada para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro año 2019 en Buenos Aires. En el año 2019 publicó La armadura del cangrejo, cuento que recibió diversas distinciones y premios, fue traducido al idioma japonés. También publicó el libro Papelitos de colores, cuento, en el libro Diente del León, narrativa de poesía en coautoría con Cecilia Maldini. Posee diversas distinciones y reconocimientos, premiado para representar a Santa Cruz en la Feria Internacional del Libro 2022. También publicó la edición interactiva del libro Un lugar donde todo es lo que no es. Ha publicado obras en poesía en diversas antologías nacionales e internacionales y revistas culturales literarias. Sus libros fueron recomendados por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación para formar parte de las obras del Plan Nacional de Lectura Argentina. En febrero del 2023 publicó su libro Poemas del Estuario. Adelante, Verónica Lamberti. Buenas noches. Ante todo, muchísimas gracias por invitarme a formar parte de este congreso. Me honra. Un saludo para todos ustedes. Estuve escuchando las ponencias, realmente sumamente interesante. Y la temática que me solicitaste, Liliana, que te agradezco muchísimo, pensar en mi trabajo, mi labor literaria, tiene que ver con el disparate en la literatura. ¿Y por qué tomo esta temática? Justamente porque tiene que ver con la primera publicación que yo hago para Destinatario Infanto-Juvenil, que es un lugar donde todo es lo que no es. Que en un principio, hace tantos años, ya que fue esta publicación en el 2018, me pasaba que me decían, ¿qué son los limericks? Y desde ahí entonces es que comencé a hacer como una reseña histórica que la voy a resumir brevemente, que tiene que ver con el nacimiento de este tipo de escritura, que es en el siglo XIX, con Edward Lear, que en realidad él fue quien popularizó los limericks. Si bien limerick es de origen irlandés, la palabra limerick es una localidad de Irlanda, los populariza Edward Lear en el siglo XIX. Y fíjense la incidencia que tiene Edward Lear en la literatura, que luego de estas publicaciones que él realizaba, de estos poemas de una sola estrofa, con 5 versos, los cuales 3 son largos y 2 son cortos, los 3 largos riman entre sí, los 2 cortos entre sí, y bueno, esta estructura muy particular, en aquel entonces era en un tono burlesco, dirigido a personajes del pueblo, y tuvo una incidencia tan importante que Lewis Carroll, ¿sí?, se inspiró para escribir Alicia en el País de las Maravillas a partir de este tipo de escritura tan absurda, ¿no? Bueno, posteriormente, con el transcurso de los años, hace un ratito lo nombraba María, Gianni Rodari en su Gramática de la Fantasía, magnífico autor, también nos plantea el trabajo maravilloso que se puede hacer a través de la creación de diversas expresiones, y entre ellas habla también de la importancia de los limericks, ¿sí? Es así que yo, como especialista y como docente, empiezo a trabajar en la sala con mis alumnas y alumnos con este tipo de textos. Y es así como llego a María Elena Walsh y conozco Zooloco, donde congrega más de 40 limericks maravillosos. Les comparto uno chiquitito que amé y gracias a eso quise comenzar a escribir este tipo de escritura. Un hipopótamo tan chiquitito que parezca de lejos un mosquito, que se puede hacer upa y mirarlo con lupa, debe ser un hipopotamito. La genia de María Elena Walsh
con toda su historia que tenía que ver, ¿no es cierto?, con sus padre inglés, esas rimas. Fíjense que los limericks, esta literatura disparatada, ¿no?, nace con el nonsense, todo aquello que no tiene sentido, el absurdo. Y qué maravilloso ofrecer este tipo de textos a nuestros pequeños, porque son motivadores, porque no deja de ser poesía, porque no deja de ser el género lírico que tanto amo y que me parece tan necesario y fundamental. Elsa Bornemann también en su disparatario nos muestra estos textos alocados y sin sentidos, pero que tan maravillosos y motivadores resultan ser para nuestros pequeños. Entonces, cuando Lili me invita a hablar sobre el disparate en la literatura infanto-juvenil y me pide que hable un poquito sobre el impacto que han recibido en el transcurso de todos estos años los pequeños con estos textos, ¿y qué puedo decirles? Ha sido un impacto maravilloso, una respuesta hacia la poesía que ha sido realmente, hoy escuchaba tempranito que Dinora decía, ¿no?, esto de construir sentido, la importancia que tiene, ¿no es cierto?, leer no es solo decodificar, sino que también es construir sentido. Y creo que ellos fundamentalmente necesitan para hacerlo la poesía. Y yo voy a ponerme de ese lado, siento que también soy escritora de cuentos también, como lo es La armadura del cangrejo, que les invito también a conocerlo, pero siempre me interesó mucho. Entonces les voy a compartir un poquito un limerick que escribí en uno de mis libros. En el río Paraná había una raya muy rara. Era color naranja y con lunares blancos en la cara. Siempre se quedaba en la orilla, debajo de una gran sombrilla. Esta raya de lunares, una raya muy rara. Y bueno, esta estructura que nos presentan los limericks, también, si bien es rígida, si bien sabemos que no nos podemos mover, es como un haiku, ¿no es cierto?, que también tiene una estructura muy particular, nos habla de un personaje, que podemos idearlo, que sucedió en la sala, esto de armar ese personaje, ¿no? Armarlo a partir de la creatividad de cada uno. Y entonces a este personaje no le suceden cosas comunes, le suceden una serie de cuestiones que no tienen nada que ver con lo que nos pasa comúnmente. Y ahí es donde empezamos a jugar con la fantasía, como nos propone Gianni en la gramática de la fantasía, ¿no? Poder ser ese motorcito de la creatividad a partir de motivar. Y bueno, creo que la imaginación también cumple un rol muy importante. Él dice que lo que hace es buscar esos mecanismos fantásticos y provocar a la invención, ¿no es cierto? Él nos dice esto. Y hay algo maravilloso que voy a citar del artículo número 2 que dice esa piedra en el estanque, y él compara, ¿sí?, que justamente esto de la palabra es como una piedra que arrojamos a un estanque, ¿vieron que hace esas ondas? Bueno, la palabra tiene ese mismo sentido, ¿no es cierto? Cuando la lanzamos produce ondas, ¿sí?, que provocan una serie infinita de reacciones en cadena, implicando imágenes, sonidos. Bueno, creo que eso tenemos que hacer como educadores, como promotores de la lectura, como mediadores de la lectura en todos los países. Mi compromiso siempre ha sido ese. Creo que estoy ahí justo con el tiempo, pero me encantaría que estos minutitos, si hay alguien que quiera hacerme una pregunta, así se torna un poquito más nutritivo. No sé, ¿tenemos tiempo, Cecilia? 4 minutos. Si hay, 4 minutos. si hay alguien en la sala que desee formular alguna pregunta a Bueno. Verónica, autora de Limerick, sobre todo, por ese motivo la invité, es una de mis invitadas, porque no es muy conocido el género y Bien, en eso es lo que realidad me ha considero, sucedido.
importante para los niños, porque los niños pequeñitos, como dije en mi disertación, cuentan con tienen poca capacidad de concentración, poco tiempo de concentración. Entonces, estos versos de 5 estrofas son espectaculares para el niño, porque crean sentido, eso, porque dan Liliana, orientación, hablan de algo, comienzan y cierran una historia, y le dan sentido, y son ahí chiquititos, enseguida tienen el comienzo, niños de 3 años final. me han enviado videos y se saben el libro, se saben todos los limericks, los han aprendido como un juego. Esto también Memorizan quería hablar, ¿no? rápido. La poesía tiene musicalidad, ritmo, rima, todos esos condimentos tan importantes, ¿no es cierto? Sí. Entonces esto lo hace también algo como pegadizo. Me han enviado videos, niños muy pequeñitos, de 3 años, que los narran maravillosamente. Entonces creo que, bueno, el impacto es positivo, creo que la poesía tiene que habitar los espacios de las infancias y también, por supuesto, de nosotros los adultos, porque la poesía nos sensibiliza, nos humaniza, sí, nos hace mejores. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo, los invito a mi Instagram, verolamberti.autora, bueno, a mi página de fanpage, también de Facebook, para compartir. Tengo todos mis libros gratuitos en formato digital, en Calameo, también están en Spotify en audiocuento. Bueno, Verónica, un gusto. una pregunta. Sí, un gusto. Es el ubicar el disparate en la literatura, en lo que son los arrullos, por ejemplo, lo que son en la literatura folclórica, tiene una gama muy amplia y nos hace pensar que el disparate en la literatura viene desde el fondo creador de la vida. ¿Cómo es posible que en los arrumacos, en todo aquello que sirve para enternecer el sueño del niño, esté el disparate? Yo a mi madre le escuchaba decir, arrurú, rumaca, que la gata ha parido 3 terneros y una vaca. ¡Ay, me encanta! Bueno, pero ahí está su origen. Como les decía recién, antes de ser escritos, ¿sí? Este tipo de escritura, antes de ser escrita, surge del nonsense, de las rimas. Eran las rimas que les decían oralmente, ¿sí? Los ingleses a sus pequeños. De hecho, a María Elena Walsh, su papá, le decía estas rimas alocadas, como esa que me acaba de decir. Y fíjense lo enternecedor y lo simpático también que resulta ser, y no deja de ser poesía, no deja de ser género lírico. Lo que pasa es que, bueno, tuvo una evolución y al pasar a ser escrita, ¿sí? Bueno, yo creo que ha tenido como todo, ¿no? En la literatura, fíjense que estos últimos 10 años, por ejemplo, ha habido un crecimiento magnífico de autoras y autores que escriben este tipo de literatura. Bueno, yo uno de los talleres que doy justamente, tengo muchísimos libros y material de autores y autoras que se dedican exclusivamente a este tipo de escritura, ¿no es cierto? Y algunos son ilustradores muy conocidos, como lo es Isol, bueno, da para hablar muchísimo más tiempo, no me quiero pasar, pero bueno, ha sido un placer compartir con ustedes este tema tan interesante que es el disparate en la literatura infanto-juvenil. En un próximo encuentro continuamos hablando. Bueno, muchísimas gracias Inés y Verónica. Para mí es un placer presentarlas a ambos, considero grandes escritoras de aquí de Argentina, y muchísimas gracias a Capulli Vallejo, su tierra, por la posibilidad de presentar a estas dos, reitero, valiosas escritoras argentinas. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Liliana, por tus las invitadas, y un abrazo para ustedes.